Bueno, hoy nos toca estudiar la lección 8 de la muerte y nuestra esperanza futura. Y el título es La esperanza del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿cuál es la esperanza del Nuevo Testamento? ¿Es distinta de la del Antiguo Testamento? Vamos a ver algo, porque ahí está el tema del Evangelio Eterno. Tenemos que entender cuál es la verdadera esperanza. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, conociendo el anuncio de la profecía de lo que pasaría con su iglesia, sabiendo que el hombre de pecado echaría por tierra el lugar santuario de Dios, que él edificaría, porque él es el que edificaría el verdadero templo de Jehová, el antitipo del templo de Jerusalén, y que echaría por tierra la verdad, pensando en nuestro tiempo, se preguntaba, cuando venga a buscar el remanente de mi pueblo, ¿hallaré fe en ellos? Porque eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿A quién va a venir a buscar? A su pueblo. ¿Y hallaré fe en ellos? ¿Hallará, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Habrán recuperado el conocimiento de la verdad? Porque la verdad iba a ser echada por tierra. Y para hallar fe en medio de su pueblo, ese pueblo tendría que haber recuperado el conocimiento de la verdad. ¿Tendrán la fe y la esperanza de los miembros de la iglesia primitiva? Esa era la pregunta, como leemos en Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? A los únicos Satanás no podría engañar sería a los escogidos, quienes los que clamaran a él, a Dios, día y noche. ¿Se tardará en responderles o le respondería en forma inmediata? Os digo que pronto les hará justicia, les va a contestar enseguida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará personas que estén clamando a Dios y a los que Dios les haya respondido? Esa es la pregunta de Jesús. Hallar a Jesús en medio del pueblo adventista escogidos que hayan clamado a Dios día y noche, a los que Dios haya respondido y bendecido, y tengan el nombre de Dios y el nombre de Jesús escrito en las frentes, que hayan recibido el sello de Dios. ¿Qué respondemos a la pregunta de Jesús? Y entre todas las cosas puedo responder, hay dos principales. La primera respuesta es esta: cuando Jesús venga a buscarnos, va a haber un remanente del pueblo adventista que tenga la fe y la esperanza de la iglesia primitiva, la fe de Jesús, que hayan sido hechos columnas en el templo de Dios. Esa es la promesa de Dios al pueblo adventista. Va a haber una iglesia triunfante que puede ir con el Cordero a la batalla. Ahora, pero el tiempo de prueba tiene que venir antes. Y fíjense lo que Dios le mostró a Juan y que Elena reflejó, primeros escritos, página 270. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. ¿Dónde estaban los ángeles malos? En medio del pueblo adventista. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios, como decía Jesús. ¿Quién va a estar clamando a Dios? Dios les mostró a Juan que iba a haber adventistas que iban a hacer esa obra. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Y ella vio que se quedaban, los atrapaban los espíritus de demonios. Y hay un micrófono abierto, se fijan, y lo pueden cerrar. Y en las próximas citas Elena dice lo siguiente: lo que pasaría el tiempo de nuestra prueba de sellamiento, el tiempo de sellamiento de la última generación. Notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. O sea, porque empiezan a ver lo que antes no veían. Y en la iglesia adventista habría abominaciones, y por eso habría espíritus de demonios. Especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Y, y esta es la palabra profética más segura. Esto se tendría que cumplir. Ahora, y el pueblo adventista sería sellado antes del tiempo de angustia. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, esa es una promesa de Dios al pueblo adventista y tiene que ser la esperanza del pueblo adventista, que la promesa de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, que lleguemos a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la promesa del pueblo adventista y debe ser nuestra esperanza.
Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y no tenían la esperanza de que esta promesa de Dios se cumpla en ellos. Tenían otra esperanza. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria, no tenían el sello de Dios y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Como podemos ver en estas revelaciones dadas a Elena de White, algunos adventistas clamarán a Dios y Él les responderá, mientras que otros no lo harán y no se prepararán. Y la segunda respuesta que tenemos que dar es esta, que la esperanza que aparece en nuestra lección no es la esperanza de la iglesia primitiva, es la esperanza del ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, que se olvidaron de cuál es su identidad y cuál es su misión, que se olvidaron de las promesas de Dios, de cuál tiene que ser su esperanza, y necesitan oír el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio al ángel de la Odisea. Como leo en Primeros Escritos, página 70, la visión del zarandeo, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, porque ella vio que algunos adventistas eran tomados por los espíritus de demonios, y se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. O sea, cuando alguien escuchara un testimonio directo que le explicara por qué Jesús dice lo que le dice al ángel de la Odisea, entonces esa persona, el que tuviera hambre y sed de justicia, exaltaría el estandarte verdadero y empezaría a difundir la recta verdad, empezaría a ser un obrero de Dios. Algunos no soportarán este testimonio, el de los siervos fieles, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea que unja sus ojos con colirio para que vea lo que está pasando y se pueda arrepentir. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios. Van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y vamos a nuestra lección. Porque esta presenta una supuesta esperanza al Nuevo Testamento. Y esta es una síntesis de lo que en nuestra lección se presenta como la esperanza del Nuevo Testamento. Y esto es lo que aparece todos los días en nuestra lección. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. El que cree en Jesús tiene la esperanza de la resurrección. El que cree en Jesús tiene la esperanza que aunque se demore, Cristo va a volver. Porque Cristo se está demorando y no sabemos por qué. Pero sí sabemos por qué. Porque Dios está esperando que el pueblo adventista cumpla con el primer trabajo de su misión. Y el que cree en Jesús tiene la esperanza que aunque muera antes de que Cristo venga, Él lo va a resucitar y tiene la esperanza de que se va a encontrar con Jesús en el tiempo de la segunda venida. Ahora, ¿es esta la esperanza del Nuevo Testamento? No, no es esta la esperanza. Pero podemos decir que esta era la esperanza de los vencedores del Antiguo Testamento, porque es parte de la esperanza del Nuevo Testamento, pero no es la esperanza del Nuevo Testamento. Porque en esto esperaban ¿quiénes? Los que vivieron antes que Jesús muriera, antes de ser redimidos. Y no habría ningún cambio si no hubiera otra cosa que esto. Ahora vamos a ver cuál es la esperanza de los miembros del Antiguo Testamento, que vieron el Antiguo Testamento. Los vencedores eran justificados gratuitamente y por la fe, como leemos en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando el israelita iba al santuario, era justificado por su fe. Y eso no cambió. O sea, la justificación por la fe no es algo del Nuevo Testamento. Siempre Dios justifica por la fe.
Los vencedores tenían la esperanza de la vida eterna también, como leemos en Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A quiénes les daba vida eterna? A sus siervos. Porque esa es la promesa de Dios, aunque descansaran, era un sueño. Todos iban a tener vida eterna. Y también los vencedores tenían la esperanza de la resurrección, como leemos en Daniel 12:12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Para qué? Unos para vida eterna, porque esa siempre fue la promesa de Dios. O sea, sus siervos, los vencedores, descansarían, pero serían despertados para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. No es la esperanza del Nuevo Testamento, es la esperanza de todos los hijos de Dios. Y como leemos en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los voy a sacar de la tumba, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Esa es la promesa de lo que Dios va a hacer cuando eche la muerte y la tumba en el lago de fuego, y no existan más. Y los vencedores tenían la esperanza que, aunque se demorara, el Mesías volvería a buscarlos, porque eso está en el Antiguo Testamento. En Isaías 25:8-9, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, de todos los rostros, y quitará la afrenta a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y nosotros sabemos que está hablando de la segunda venida de Jesús acá. Entonces, ¿esa esperanza es nueva? No, no es nueva. Y los vencedores tenían la esperanza que, aunque murieran, volverían a resucitar. Como leemos en Isaías 26:19-21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, oradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Iban a resucitar? Claro que sí, aunque murieran, sí. Por eso todos descansaron, sabiendo que iban a resucitar. Y los vencedores tenían la esperanza que al resucitar se encontrarían con su Redentor. Como leemos en Job 19:25-27, dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Está diciendo, me levantará del polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. ¿Tenían la esperanza de ver a su Redentor? Claro que sí. ¿Sabían que iban a resucitar? Por supuesto que sí. Y los vencedores tenían la esperanza que, después de resucitar, vivirían en la tierra nueva, porque eso lo anunció Dios en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén, a mi pueblo alegría y a su pueblo gozo, y me gozaré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces vemos que lo que se nos presenta como la esperanza del Nuevo Testamento no es así, porque esa es la esperanza de todos los hijos de Dios, no es algo nuevo. ¿No pasó nada cuando Dios nos redimió con la sangre de su Cordero? ¿No hay nada nuevo? Sí, pasaron muchas cosas. Ahora, pero eso es lo que Satanás y sus siervos quieren ocultar, y es lo que lograron ocultar cuando echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, los lugares asolados que deben ser reedificados. Esto es lo que Satanás y sus siervos quieren impedir que ocurra, engañando al pueblo adventista, porque ese es el objetivo de los lobos vestidos de ovejas. La verdadera esperanza del Nuevo Testamento era y sigue siendo la esperanza del cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. Como leemos en Hebreos
8, del 6 al 14. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, los que se nos nombran a nosotros como la esperanza del Nuevo Testamento, eran las promesas que tenía el pueblo de Dios siempre, son de siempre. ¿Dónde están las nuevas promesas y mejores promesas? Eso es lo que Satanás quiere ocultar. Porque, y no sé si a todos les pasa lo mismo o te está pasando a vos. A ver si a alguien más le pasa lo mismo, avisa y empezamos de vuelta. No, está todo bien. ¿Está todo bien ahí? Ok. Bueno, debe ser algo particular de Ricardo. Entonces dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice, pues está leyendo Jeremías 31, 31 al 34, dice Jehová, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Jehová. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto es lo que estaba haciendo Dios con la iglesia primitiva. Esto es lo que Satanás quiere ocultar y no quiere que vuelva a hacerse, porque el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva se veía y era una luz que no se podía ocultar. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, lo que yo tengo escrito en la mente y el corazón, lo van a tener ellos escrito en su mente y en su corazón, para que sean mis hijos. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y ese era el pueblo que conocía a su Dios, de la profecía. Porque Dios estaba cumpliendo la promesa del nuevo pacto. Esa era la esperanza. ¿No? Esta es la verdadera esperanza. Esto es lo que, como dice el autor de Hebreos, Dios estaba haciendo. Este es el mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por eso, el versículo de memoria habla de lo que en medio de la iglesia primitiva el pueblo conocía a su Dios, justamente para ellos, ¿no? Para el pueblo que conocía a su Dios, aquí me falta el para, lo vamos a agregar. El pueblo conocía a su Dios, era una realidad, pero dejó de serlo cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Leemos en 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, ¿qué significaba tener al Hijo de Dios? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso significa estar unidos a la vid verdadera, ¿no? Al verdadero Jesús, a la puerta, al Jesús que es la puerta que está abierta y que tenemos que buscar y encontrar, la puerta estrecha, no la puerta ancha. En el que está, el que tiene al otro Jesús, no tiene la vida, porque ese es un tema muy delicado que tendríamos que entender. Y mañana tarde vamos a verlo en el seminario de Hechos Proféticos, justamente el culto racional que a Dios le agrada, que nos toca ese tema. Entonces, el que tiene al Hijo, al verdadero Hijo de Dios, tiene la vida. El que tiene al otro no tiene la vida y no conoce al verdadero Hijo de Dios. Por eso este es un tema muy delicado. Entonces, la promesa de Dios al pueblo adventista era y sigue siendo que cuando completáramos el primer trabajo de nuestra misión y recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra, porque esa es la tarea que tiene que hacer el pueblo adventista, no lo va a hacer otro pueblo, se produciría el reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. O sea, tendríamos la misma esperanza que la iglesia primitiva, la verdadera esperanza del Nuevo Testamento. Como leemos en Mensajes Selectos, tomo 1. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades.
¿Tenía el pueblo adventista la verdadera piedad? No. ¿La tenía Elena de White? No. Era la ansiedad de todo el pueblo adventista. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. El pueblo adventista no estaba preparado para recibir al Espíritu Santo la promesa. ¿Por qué? Porque para recibirlo tenía que conocer la verdad. Tenía que ser sembrada la verdad en el corazón del pueblo adventista. Y eso ocurriría recién en la última generación. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Entonces, fíjense, ahí, recién ahí, el Espíritu del poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, en la última generación. Solo entonces el pueblo adventista podría ser hecho parte del templo y la ciudad de Dios. Solo entonces los lugares asolados podrían ser reedificados y los vencedores podrían llegar a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en sus frentes. Esa es la promesa de Dios y esa era la esperanza del pueblo adventista. Pero no es lo que aparece en nuestra lección. ¿Cuándo tendremos el Evangelio eterno? Como Dios le mostró en el Juárez, la profecía del Apocalipsis es el anuncio del Evangelio para la última generación del pueblo de Dios. ¿Para qué pueblo? Para la parte de su pueblo que se encuentra en la iglesia remanente, para el ángel de la Odisea. El Apocalipsis es el Evangelio para nosotros y es el Evangelio para la parte de su pueblo que se encuentra en la Gran Babilonia. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el Evangelio si no entendimos la profecía del Apocalipsis, que es el Evangelio para la última generación? Fíjense lo que Dios le mostró y está en el otro poder, páginas 29 y 30. Nuestra lección para el momento presente es cómo podemos entender y presentar más claramente el Evangelio que Cristo en persona le dio a Juan en la isla de Patmos. Ese Evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo, porque esa es nuestra misión, leer y oír o entender y guardar. Y guardar implica también, entre otras cosas, presentar a nuestros hermanos, explicarles el significado para que puedan oír y guardar. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola. Aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada al mundo, somos tan solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente. O sea, ¿cuándo podríamos guardar la palabra profecía? Cuando la leyéramos y la entendiéramos. Recién podríamos empezar a guardarla. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan de afrontar alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación, la de todos nosotros. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Y de la cita que aparece en Testimonios para los Ministros, página 113, leemos: el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. O sea, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio si no entendimos el Evangelio? Y el Apocalipsis es parte del Evangelio eterno. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque este libro es el libro que Dios le dio a su pueblo. ¿Para quién? Para la última generación de la iglesia remanente, para la última generación de la iglesia adventista. Y además, dice ella, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo se entender, como dice Jesús, el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias? ¿Cómo vamos a tener oídos para oír? Como dice Jesús, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no, vemos en la historia el cumplimiento de la profecía. Y tenemos que hacerlo ¿para qué? Para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Por eso,
Cuando leyéramos y comprendiéramos las palabras de la profecía, cuando viéramos el cumplimiento de la profecía en la historia, y cuando completáramos nuestro primer trabajo, ¿no? Porque para completar nuestro primer trabajo tenemos que guardar las palabras de la profecía, recién entonces el pueblo adventista llegaría a tener el Evangelio eterno. Habría recuperado el conocimiento de la fe de la iglesia primitiva. Se volvería a sembrar la verdadera semilla de trigo, se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva y el pueblo adventista comenzaría a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión, mientras guarda las palabras de la profecía, como dice Jesús, mientras les da el alimento a tiempo a sus hermanos. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Y por qué lo tiene? Porque recuperó el conocimiento de la verdad. Y eso solo pasaría en la última generación del pueblo adventista. Y ese Evangelio eterno tendría que predicarlo a los moradores de la tierra primero. Y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién. Este es el mensaje de Elías, temed a Jehová y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a Jehová, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué le mostró Dios a Elena de White? Porque esto tiene que ser parte de nuestra esperanza, porque es la palabra profética más segura que se tiene que cumplir. Dice ella, Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. O sea, esto es la promesa de Dios, que nosotros podríamos recorrer ese camino. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo. O sea, este es el camino que el pueblo adventista tiene que recorrer para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el Cordero a las bodas. Y tiene que hacerlo en el tiempo de prueba. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. O sea, ¿qué tiene que hacer este clamor? Alumbrar cuál es la puerta y cuál es el camino. ¿No? Esta es la misión del primer ángel, el que tiene el Evangelio eterno y muestra cuál es la verdad. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la huesta adventista y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó a sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdiendo de vista al blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Y no llegaron a la ciudad de Dios y no recibieron el sello de Dios. Y esta es parte de la verdadera misión y la verdadera esperanza del pueblo adventista, porque esta palabra profética es segura. Y el pueblo adventista, para alcanzar los objetivos de su propia misión, tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. Pero por otro lado, para alcanzar los objetivos de la otra misión, la misión de los lobos vestidos de ovejas, que es engañarnos y unirnos a la Gran Babilonia, para completar la obra de la contrarreforma, los lobos vestidos de ovejas necesitarían ocultar y cambiar justamente cuál es nuestra esperanza. Y por eso, como Dios le mostró a Juan, no podemos esperar que la verdadera esperanza sea predicada desde el púlpito de nuestras iglesias, porque eso es lo que Dios le mostró y ya reflejó en testimonios para los ministros. No se va a predicar la verdad desde nuestros púlpitos. Es triste, pero es lo que Dios nos advirtió. ¿Para qué? Para que nosotros la busquemos y clamemos a Él. Y Él nos conteste y nos guía a toda verdad. Ahora, ¿cuál es la verdadera esperanza del Nuevo Testamento? Durante las primeras lecciones de este trimestre, haciendo una síntesis de las promesas del Evangelio Eterno, que la esperanza final de todos los obreros es la misma, los de la hora primera, empezando por Abel, y los de la hora undécima, y también
justamente que es el pueblo que es de Dios que saldrá de la Gran Babilonia, para todos es la misma esperanza, incluyendo la esperanza de la primera resurrección, porque ese es el Evangelio eterno. Es una sola esperanza. Ahora, la única diferencia es que Dios podría cumplir todas sus promesas cuando nos hubiera redimido. Entonces, todos los hijos de Dios son justificados gratuitamente por gracia. Y la culpa de sus pecados es trasladada al santuario, porque Dios, el que los justifica gratuitamente, se hace cargo de pagar por ellos. Esta es la causa por la cual el santuario debe ser purificado en el día de la expiación, porque está cargando los pecados perdonados por Dios a su pueblo. Y todos somos salvos por la fe en Dios y en sus promesas. Y aunque murieran y descansaran en el polvo, todos, justamente los vencedores, van a ser resucitados y van a vivir eternamente. Y todos serían redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Ahora, luego de la redención, ahí viene el tema. Esto es lo que Satanás quiere ocultar. Como sucedió con el veneno de las serpientes ardientes, todos serían librados del veneno de la serpiente. Eso es lo que Satanás no quiere que ocurra, ¿no? Que corre por nuestras venas, de la levadura con la que estamos cocidos, somos panes con levadura, y seríamos restaurados a imagen de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere evitar. En el siguiente orden, porque esa es la verdadera esperanza de la iglesia primitiva, la restauración a imagen de Dios. Los que vivieron y triunfaron antes de ser redimidos, o sea, durante el tiempo del Antiguo Testamento, van a ser transformados a imagen de Jesús después de la resurrección de los muertos, después de la primera resurrección. Y el primer hombre, el primogénito, que nació de Dios y llegó a reflejar la imagen de Dios, fue Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, el segundo Adán, quien, por el gozo puesto delante de él, tomó nuestro lugar y murió en el antitipo del altar de sacrificio y del atrio, en el reino del príncipe de este mundo, donde nosotros debíamos morir, cargando nuestros pecados, el veneno de la serpiente que nos llevó a la muerte. Y ese veneno lo mató a él, en vez de matarnos a nosotros, y los dejó clavados en la cruz, y nos redimió de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. De este modo, Él se transformó en nuestra justicia y en la justicia de Dios, e hizo posible que el santuario pudiera ser purificado y que Dios pueda ser declarado justo en el día de la expiación. Y a Él lo resucitó Dios como primicia de los que durmieron. Como ya lo leímos varias veces, está en Colosenses 2, 11 al 15. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. ¿Por qué? Porque Él tomó mi lugar. Y todo lo que Él hizo es como si lo hubiera hecho yo. Si yo acepto que Él tome mi lugar y yo quiero tomar el lugar de Él, eso está aplicando Pablo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Quién? Dios, el que resucitó a Jesús, les dio vida, está diciendo. A los que estábamos muertos, al liberarnos de la esclavitud, nos dio vida, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién la anuló? Dios. Porque ¿quién cargó esos pecados en Jesús? Dios. Porque es su Cordero, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dios clavó nuestras deudas en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios y su Cordero triunfaron en la cruz. Y lo que quedó clavado a la cruz es la serpiente y el veneno de la serpiente. Y eso Satanás lo quiere ocultar. Y los que vivieron y triunfaron después de ser redimidos con la sangre del Cordero de Dios durante los 1260 años en que Dios sostuvo a su iglesia al desierto, como Jesús, todos nacieron de Dios. Todos pasaron de muerte a vida y todos inmediatamente empezaron a ser transformados a imagen de Jesús. Empezaron a reflejar la gloria de Dios. Como dice Pablo en Colosenses 1, 12 y 14, al 14. Con gozo dando gracias a ¿quién? Al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y en Efesios 2, el 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ¿dónde estaban los discípulos, los miembros de la iglesia primitiva? En el reino, en el templo de Dios. ¿Cómo era eso? Porque Dios estaba morando en ellos, entonces los había hecho parte de su reino, de su templo. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta es la promesa del nuevo pacto. Esto es lo que no aparece en nuestra lección. Y esta tiene que ser nuestra esperanza, la esperanza de la iglesia primitiva. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque estaban reflejando de nuevo la gloria de Dios. Y los que vivieron y triunfaron después que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, por no conocer la verdad. Como dice el Juárez, el pueblo antista no podía recibir la bendición prometida porque no estaba preparado. Por no conocer la verdad, no pudieron entrar en el reino de Dios. Y como los vencedores que vivieron antes de ser redimidos, van a ser transformados a imagen de Jesús después de la resurrección de los muertos. Y para eso está la cena de las bodas del Cordero. Ahí va a pasar algo con ellos. Y los que vivieran y triunfaran en el tiempo de la última generación, ¿por qué esa es la promesa? Porque se recuperaría el conocimiento de la verdad, y esto es lo que Satanás quiere impedir. Cuando el conocimiento de la verdad sería recuperado y los lugares asolados serían reedificados, empezando por los vencedores de la iglesia remanente, que serían hechos columnas del templo de Dios, todos nacerían de Dios y empezarían a ser transformados a imagen de Jesús, mientras recorren el camino angosto, como Dios les mostró en el Juárez. Esta obra de Dios sería completada cuando su nombre estuviera escrito en la frente de sus hijos, cuando ellos recibieran el sello de Dios. Y en el día de la expiación, después de confesar el nombre de los vencedores, en las bodas, como parte de la iglesia triunfante, como parte de su esposa, el santuario sería purificado y Dios sería declarado justo en su juicio. Y después de eso, Jesús vendrá a buscar a su esposa para ir con ella a la fiesta de bodas del Cordero, el antitipo de la fiesta de los tabernáculos, y resucitará a todos los vencedores que están morando en el polvo. Y el resto de la creación también será libertada de la esclavitud de la corrupción y será restaurada. Todos los redimidos vivirán eternamente con Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva que Él creará. Y como vimos, esta es la esperanza también del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto es posible gracias a la obra de Dios, justificándonos y transformándonos a imagen de Jesús, y a la obra de su Cordero, muriendo en nuestro lugar y actuando en el santuario como nuestro sacerdote durante el continuo y como nuestro sumo sacerdote en el día de la expiación. Y en las siguientes palabras de Pablo, las encontramos en Romanos, capítulo 5, podemos ver claramente que la esperanza de la iglesia primitiva era la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza del Nuevo Testamento. Y Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque lo primero que el que cree el Evangelio es justificado, y es lavado en la fuente, y es vestido con vestiduras blancas. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Y el segundo paso es entrar al reino de Dios, al templo de Dios, por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en que es la esperanza de la iglesia primitiva, es la esperanza del Nuevo Testamento, es la esperanza de la gloria de Dios, que Dios prometió que el hombre, destituido de su gloria, volvería a reflejar su gloria. Esa es la verdadera esperanza, eso es lo más importante. Y la esperanza, dice Pablo en el versículo 5,
No vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Que el amor de Dios estuviera en ellos, como había estado en Jesús. Que la gloria de Dios se reflejara en ellos. Esa es la verdadera esperanza. Llegar a ser como Dios, como Jesús, volver a ser hechos a imagen de Dios. Que la gloria de Dios se refleje en nosotros. Esa es la verdadera esperanza. Eso es lo que odia Satanás, porque esa luz no se puede esconder. Y esa es la verdadera fe. Y esa es la verdadera esperanza de la iglesia primitiva. La esperanza que tenemos que tener nosotros para que Dios pueda hacer esa obra. La esperanza de la iglesia primitiva era llegar a amar como Dios ama. Amar como Jesús nos amó, para que la gloria de Dios pudiera verse sobre ellos como se vio en Jesús. Ese era el nuevo mandamiento que Jesús les había dado, que se amaran unos a otros como Él los había amado, con el amor de Dios. Ese es el oro refinado en fuego que Jesús le ofrece venderle al ángel de la Odisea, junto a las vestiduras blancas. Ahora, y esa es la promesa del nuevo pacto que empezó a ser declarada por Dios en Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo circuncidaría? Poniendo su amor en el corazón de sus hijos. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, porque el que ama es el que conoce a Dios. Y en Salmos 48 está anunciado lo que pasaría con el Mesías, el primogénito entre muchos hermanos. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, sería el primer hombre que tendría la ley de Dios escrita en la mente del corazón, y por eso su placer, su deseo y su gozo sería hacer la voluntad de Dios. En cambio, el que tiene escrita la ley de Satanás, su deseo es hacer lo que dice esa ley. Y en Juan 15:9 Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ha amado y nos dice a nosotros, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. ¿Qué está en mi corazón? La ley de Dios, el amor de Dios. Permaneced en mi amor, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Alguien puede tener mayor amor que Dios? No, porque Dios es amor. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, o sea, con el amor de Dios. Porque esa es la promesa y esa es la esperanza. Que el amor con que Jesús nos amó, el amor de Dios, va a estar en nuestro corazón. Y esa era la esperanza de la iglesia primitiva. Eso es lo que deseaban ellos. Eso es tener hambre y sed de justicia. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto se va a ver la gloria de Dios en ustedes. Y en esto todo el mundo se va a dar cuenta que algo pasó con ustedes. Si tuvierais amor los unos con los otros. Esta es la promesa, esta es la esperanza. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor les dio? Su amor. Para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. O sea, el que fue transformado, está siendo transformado a imagen de Dios. No solo dio un testimonio que todos pueden ver, sino que él mismo se da cuenta que algo cambió. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es la esperanza a la que Dios ha llamado al pueblo adventista, la esperanza del Nuevo Testamento, para que ilumine la tierra con su gloria y le prepare el camino a la segunda venida de Jesús. Como dice Isaías 60:1-2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti. Esa era la esperanza de la iglesia primitiva. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y es una promesa, es la palabra profética más segura. Y esto se cumplió primero en Jesús, se cumplía en los miembros de la iglesia primitiva, y se va a cumplir en la última generación del pueblo adventista. Y después, en el pueblo de Dios que salga de la gran Babilonia y entre por las puertas de la ciudad de Dios, coma el fruto del árbol de la vida y beba del agua de la vida gratuitamente.
Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré, y el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. La promesa para el pueblo adventista, ¿se va a cumplir? Sí. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Que tenían el amor de Dios en sus corazones. Esa es la promesa. Esa es la esperanza del pueblo adventista. Esta es la verdadera esperanza del Nuevo Testamento. Y como dice la profecía, los entendidos, porque este pueblo va a conocer de nuevo a su Dios. Los entendidos, el pueblo conoce a su Dios, resplandecerá como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, porque esa es la misión del pueblo adventista. Esa es la predicación del mensaje de los tres ángeles, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí, de Babilonia, para Jerusalén, una profecía simbólica, y su conocimiento aumentará. Llegarán a ser entendidos. También van a conocer a su Dios, van a ser parte del pueblo que conoce a su Dios, porque la promesa para ellos es la misma que para los otros obreros. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, ¿quién va a estar en el monte de Sión? Jesús y los 144.000. Y en Jerusalén, en la iglesia triunfante, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este es el remanente. Esta es la iglesia triunfante. ¿Y va a salir de dónde? De la iglesia adventista, son los sellados del pueblo de Dios. Por eso tiene que haber una esposa, tiene que haber vencedores, que junto con el esposo vaya a llamar a quién, al pueblo que está en medio de la gran Babilonia, y el espíritu y la esposa, tiene que haber una esposa. Y esa es la esperanza del pueblo adventista. La iglesia triunfante y el espíritu y la esposa, la iglesia adventista triunfante, dicen, ven, van a llamar. Y el que está en Babilonia y oye, únase ese pueblo como el obrero de la hora undécima. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué? Porque la esperanza de la última generación del pueblo de Dios va a ser la misma. Porque el pueblo que salga de Babilonia va a tener la misma esperanza que tuvieron los 144.000 sellados. Porque esa es la verdadera esperanza del Nuevo Testamento. Y esa es la esperanza que tenemos que tener nosotros y tenemos que enseñarla al mundo, como entendidos, los entendidos que resplandecen y enseñan la justicia a la multitud, para que tengan la verdadera fe y la verdadera esperanza. Y esa es nuestra misión. Por eso, que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad y que puedan ser parte de esta esposa que va a ir con el esposo, porque va a ser su esposo, a la batalla, a llamar al pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia. ¿Para qué? Para que todo el que tenga sed, ¿no?, y quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y feliz sábado.